Compañero Enrique Echeverría para hablar de este tema y bueno, tener a voz autorizada. Claro, tener un panorama más claro, pero hagamos una pequeña introducción con Adrián primero que nada, porque esta información se dio a conocer en prácticamente todos los medios, ¿no? En el día de hoy. Claro, y bueno, lo que se argumenta es que el silencio respecto a estos temas tiene una razón de ser, todo lo que se filtra no está acordado, por lo que no hay nada confirmado hasta ahora. Estamos trabajando todos los temas al mismo tiempo. Bueno, eso algunos de los integrantes que están en este tipo de reformas, abocados. En este caso hay bastantes medios nacionales que se han hecho eco, digamos, han tenido, pero han tenido algún tipo de filtración propia. En este caso Infobae Algo sabe. pudo saber que en cuanto a la reforma educativa, una de las propuestas que se pusieron sobre la mesa es, por ejemplo, la derogación de algunos aspectos de la ley 26.206, lo que traería novedades tanto para el nivel inicial como para el primario y secundario. De esta manera, entre otras cuestiones, los establecimientos van a poder establecer sus propios planes de estudio, mientras que las familias tendrían la posibilidad de elegir que los que menos aprendan en sus casas, en los colegios, de manera híbrida. No hay nada consensuado todavía, ni nada oficial, como se dijo. Hay propuestas, pero muchas de ellas no fueron puestas a discusión. Actualmente el artículo 85 de la Ley de Educación Nacional indica que el Ministerio de Educación, hoy Secretaría, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, del que participan todas las provincias, los que se definen estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios de todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria. Además, son los que establecen mecanismos de renovación periódica total o parcial de dichos contenidos curriculares comunes y los que llevan adelante procesos de innovación y experimentación educativa. La nueva norma, esto que va a estar en discusión, anticipa, tiene 136 artículos y habilita a las familias a elegir la educación en el hogar. Homeschooling, su término en inglés, como así también una alternativa híbrida que combine instancias presenciales y virtuales o bien a distancia. Asimismo, autoriza a las provincias a ofrecer enseñanza religiosa confesional en los establecimientos públicos, pero siempre de manera optativa para los alumnos y fuera del horario curricular. Por otra parte, también se buscará declarar la esencialidad de la educación básica, una iniciativa con la que el gobierno viene insistiendo desde el comienzo de la gestión para limitar el accionar de los gremios docentes y garantizar el servicio, incluso ante una medida de fuerza. La del próximo jueves sería la última reunión del Consejo de Mayo, que está trabajando estas cuestiones, que tiene previsto entregar el informe final el 15 de diciembre con los resultados del trabajo, para que posteriormente el Poder Ejecutivo envíe los proyectos correspondientes al Congreso, que para ese momento ya tendrá una nueva composición. Bueno, ahí estaba la introducción por parte de nuestro compañero, ¿no?, Adrián Machado. Es una nota, ¿no?, que está publicada en uno de los diarios digitales más importantes del país, como es Infobae. Bien lo citabas vos, Adrián. Y bueno, abrimos un poco, ¿no?, la jugada del debate y le damos la bienvenida a nuestro compañero Enrique Echeverría. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé si escuchaste algo de lo que venía. Bueno, obviamente que cuando sale a todas las personas nos interesa esta situación, nos pusimos a leer. Yo no considero que sea una bomba, yo no considero que sea una novedad, tampoco es algo que ya esperábamos que pase. Cuando llega al gobierno una persona que dice que va a detonar el Estado, sin dudas que la educación iba a ser uno de los puntos a tocar, y en ese sentido no es de extrañar que lo haga. Es bastante retrógrado, sí, esperable también desde mi punto de vista, y se asemeja en parte a lo que fue la educación de los 90 que nosotros conocemos, y que me parece que es ahí donde tendríamos que abrir un debate sobre ciertas palabras que ponen en tensión lo educativo, porque de alguna manera esto viene a ser un disparo al sistema, al corazón del sistema educativo argentino. Porque rompe con esto de la educación como un derecho, y empieza a hablarse de la educación como un servicio. Y cuando hablamos de servicio, hablamos de competencia y sale del grupo la igualdad. Y ahí estamos en problemas. Me parece que esas son las cuestiones que hay que poner en tensión. Pero básicamente, y acá yo quisiera interactuar con ustedes, porque es algo que dentro de los profesorados, yo trabajo en los profesorados, hago algo
generalmente hago esta pregunta, que es ¿para qué sirve una escuela? ¿Para qué sirve la institución educativa? Porque lo que se está tensionando ahora es esto. Si nosotros estamos empezando a contemplar esta educación fuera de la institución educativa y por ende estamos cuestionando el rol docente, tendríamos que empezar a preguntarnos seriamente, pero todos como actores, no solamente los docentes, directivos, quienes están en las políticas públicas, sino también como padres, ¿no? Como parte, como miembro de una sociedad, ¿para qué sirve una escuela? ¿Cuál es la función social que tiene una institución educativa hoy? Porque yo les podría decir que la escuela es, o tendría que, si tendría que atacar de alguna manera este proyecto, que está bien la aclaración de que aún no hay nada concreto, no hay evidencia de que vaya a salir, pero todos sabemos que si se filtra es por algo y que no debe estar muy alejado de la realidad, estos 136 artículos, que yo me anoté acá algunas cositas muy puntuales que estaría bueno charlar, porque hay algunos puntos que, sobre todo el artículo 37, que me hace mucho ruido y que me encantaría que quienes tengan la oportunidad de debatir estén a la altura de estos debates y que hagan estas preguntas, ¿no? Entonces, yo arrancaría por ahí, que todos pensemos eso, ¿no? ¿Para qué sirve una escuela? ¿Cuál es la función social que tiene una institución educativa hoy? Y una vez que planteamos ese debate sobre la mesa, bueno, a partir de ahí sí empezar a decir, bueno, ok, entonces, ¿qué pierde la sociedad detonando al sistema educativo? ¿Qué gana una familia? ¿Qué genera esta nueva educación? ¿O qué puertas habilita? Porque esto también se puede parecer mucho al sistema chileno de voucher que pone a las escuelas en una situación similar a las empresas. Entonces compito no por un estudiante, sino por un cliente, y eso no me garantiza a mí, primero, el acceso, la permanencia, sostener al estudiante, acompañar, y a la inclusión educativa, que me parece que es este proyecto una de las... Bueno, hablando de voucher, eso medio tiraron algunos, da indicios, ya al Obvio. comienzo, ya Sí, al eso, principio de la gestión se hablaba principio de la Obvio, gestión, ¿no? Sí. Sí, por ahí, más que en bueno o malo, pensar en qué ganamos o qué perdemos como sociedad con esta cuestión. A mí me gustaría que los debates vayan por ahí. La otra vuelta, cuando ustedes me invitaron a hacer el análisis de las elecciones, yo había pensado encararlo también desde la función de la escuela en esos términos, ¿no? ¿Qué aporta la escuela a una elección? Y la escuela nos habilita a estar con el otro. Y yo considero que el aprendizaje es siempre con un otro. Entonces, yo también en lo primero estaba pensando. la escuela, más allá de lo otro. Y es un lugar exógeno, y después obviamente podemos puntualizar en las pérdidas que hay en no ser parte, que son muy concretas y fuertes. Por ejemplo, yo digo, la mayor cantidad de abusos se dan dentro del seno familiar. Y la ESI, empezar a hablar y empezar a visibilizar esta cuestión. Exacto. Nos permitió como sociedad conocer un montón de estas cuestiones. Y ahora estamos promoviendo quedarnos en las casas. Con toda la pérdida que esto implica, digo, para citar un ejemplo. Sí, aparte con el daño ya que se está generando en la actualidad, digamos, el hecho de cómo estamos viviendo, digamos, que cada vez hay más chicos, digamos, que como los padres están todo el día fuera de casa trabajando, lo único que hacen los chicos es, si no van a la escuela, después se pasan el resto del día, muchos, no te digo todos, ¿no? Porque no hay que generalizar, pero gran mayoría está en la casa encerrado. O sea, imagínate si se habilita, como dice Enrique, ¿no? El hecho de que tengamos la posibilidad, ¿no?, de educar a nuestros hijos en la casa. Prácticamente son chicos que no se van a mover de su casa, que no van a tener contacto con el afuera, digamos, ¿no? Es lo que pasaba en la pandemia, ¿no? De quedar encerrados, que no poder sociabilizar, el estudio desde virtualmente, no tener el... Y Enrique, mentime si me equivoco, ¿no? Todos los problemas que conlleva y que trae eso también, ¿no? El hecho de estar encerrado, digamos, ¿no? No tener contacto con el otro, digamos. Bueno, sin dudas, porque la escuela, al ser este lugar exodámico, o primer lugar exodámico, que me permite ampliar el mapa social y que me permite aprender con el otro y tensionar con el otro y conflictuar con el otro, porque las habilidades sociales se aprenden, es algo que yo lo aprendo a partir de la experiencia, no es una aplicación con la que ya vengo de fábrica, digamos. Pero sí, obviamente que hay una gran pérdida, y si tomamos como referencia la pandemia, digo,
el 2021 no es el mejor ejemplo para decir que esto sirve. No. Porque, a ver, como docente terminamos quemadísimos, explotados terminamos. Después, el acceso a dispositivo y a conectividad no está garantizado. Por lo tanto, esto de alguna manera potencia la desigualdad. Totalmente. En un país que es enormemente desigual. Y que nosotros tendríamos, a partir de las políticas públicas, apuntar a achicar esas brechas. Esto, sin lugar a dudas, lejos de achicarla, las potencia mucho más. Porque nosotros, al tener estas distintas posibilidades, nosotros estamos diciendo, che, mirá, si tenés plata tenés mejores accesos a calidades educativas diferentes. Ahora, si no, el Estado, el Estado Nacional se retira o propone una retirada, nosotros, y aparece como subsidiario, o sea, yo apoyo cuando el otro no puede. Ahí aparezco como Estado Nacional. Ahora, nosotros ya tuvimos esta experiencia en los 90 y no todas las provincias tienen las mismas posibilidades a la hora de hacerse cargo de una cuestión educativa. De hecho, no sé si ustedes recuerdan cómo habrá sido los 90, que hubo mucha diferencia entre las provincias. Nuestra provincia hermana de Corrientes pasaban por decreto. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Yo me acuerdo. Las famosas carpas blancas y todo. Sí, eso sí. fue producto de una retirada del Estado Nacional fuerte y que los estados provinciales tuvieron que hacerse cargo y no siempre los estados provinciales están en condiciones de hacerse cargo de esa situación. Y ahí, bueno, yo confío en que nosotros tenemos ahora un ministro de Educación que es del palo, él es docente y viene de familia, yo lo conozco a Ramiro, viene de familia docente, Luis Bogado, que es director del SPEN, porque acá nosotros estamos hablando de una educación pública estatal y de gestión privada también. Tenemos un gobernador que viene del palo de la educación, así que yo asumo que ellos estarán muy atentos a todo lo que está pasando y que tendrán que tener propuestas, estrategias de políticas de cuidado. Porque los que venimos y conocemos lo que fue la retirada del Estado Nacional en la década de los 90, sabemos que los docentes han sufrido mucho esa situación. Entonces, como docentes también nosotros queremos sentirnos cuidados y protegidos por nuestras autoridades provinciales, si es que las nacionales nos sueltan la mano, que este proyecto de alguna manera muestra que puede pasar. Nosotros queremos sentir ese cuidado y también como padres, de que no es necesario que yo sea millonario para que mi hijo acceda a una educación que no sea una cuestión de servicios, sino que sea una cuestión de derechos. Y si eso se pierde, espero y confío en que va a ser así, que vamos a tener políticas de cuidado a nivel local. Sabes que quedé pensando en varias cuestiones, ¿no? Acá un contenido como la educación sexual integral, demonizado, en muchos casos no aplicado. Nosotros nos decían, ¿qué? En algún momento vamos a contar nuestra experiencia de cómo fue. Pero sí, ¿no? Creo que es común a esta mesa, seguro. Y ahora hace un ratito hablábamos, aumento de los casos de sífilis en jóvenes. Sí, escuché. Sí. Bueno, o el caso de esta niña que terminó muriendo de 12 años, el relato de una de las madres, de una de las compañeritas de esa niña. Y de la maestra. Era esa niña pidiéndole auxilio prácticamente, dando indicio de que le estaba pasando algo, digamos, a su compañerita. Imagínate, si los chicos después no tienen acceso, digamos, están en su casa, imagínate todo lo que se pueda grabar, digamos, en esta situación. Después la cuestión de que bueno que mencionaba Enrique con respecto a cómo cambió el sistema en los 90, que nunca se terminó de recuperar, fueron muchos parches sobre parches. Por eso el Estado se deshace de las escuelas nacionales que tenía en su momento, por ejemplo. Acá en la provincia había unas cuantas y se empezaron a quedar 24 sistemas distintos, subsistemas, digamos. Claro. Y después tuvo alguna intervención para meterse en cuanto a garantizar salario, a poner un piso, pero acá sería volver de nuevo a foja cero y también en cuanto a la discusión de espaldas a la sociedad, a la comunidad educativa. Digo, hay pocos temas que despiertan tantas ganas de saber o de discutir
y no se le está dando la posibilidad, sino que simplemente de manera hermética, después mandamos nuestro informe y ahí ya se envían los proyectos para discutirse en la Cámara y quedó ahí. Después nosotros vamos a quedar gritando en el viento sin más, de docentes, formadores, educadores, padres, madres. Y esto que decía, me voy acordando porque dejó muchos conceptos claves, me parece. La opción de... Es una cosa rarísima porque la ola y el triunfo de Milei y lo que él representa fue también montado sobre el famoso abran las escuelas. Y ahora se propone, vos si querés llevarlo o no, si no, dale vos la clase en tu casa. Sí, claro. Sí. Vos, a razón de que, no sé. Como si fuera que hoy los padres tienen el tiempo suficiente, digamos, para dedicarle a los chicos. En su momento, porque me acordé de algunos trabajos que había hecho, ha mejorado un poco, ¿no?, la conectividad y demás, pero ustedes recordarán, tuve la oportunidad de hablar con varios docentes, el colapso absoluto, y de las familias también fue nefasto para todos, porque también, un poco en chiste, un poco no, se habían filtrado varios audios en su momento de personas colapsadas, sobre todo ahí se ve esta brecha, lo que se conoce como brecha digital, mirá, nosotros tenemos un celular en la casa. Claro. Dejar de mandarme tantas cosas, algo así eran esos audios de aquella época, y no ha cambiado mucho. Entonces son estas cuestiones que nosotros acá, como Enrique trajo su machetito, sí, para ir cerrando con eso, pero estamos, digo, a ciegas, cuando es algo que vos me decís, che, esto no es un inciso de, ¿sabés qué? Le vamos a cambiar el nombre a una avenida. Claro. Es la educación pública de que afecta a tantas personas, porque no son solo estudiantes, sino su familia, los docentes y demás, ¿no? Y que puede terminar afectando a generaciones. También, sí. Pero es que tenés el riesgo, digamos, de perder el encuentro con el otro. Y cuando digo encuentro con el otro, digo, retomo esto, ¿no? Che, mirá, la escuela es un lugar ideal para debatir ideas, por ejemplo. Sí. Y nosotros... Si yo te digo debatir, por ahí nosotros lo linkeamos directamente con una pelea. Sí. ¿Por qué? Porque las referencias que tenemos de un debate son las que por ahí tenemos de la tele. El que grita más fuerte, Sí, que tiene razón. exactamente, que es eliminar al otro. Sí. De lo más grande, digamos. ¿no? Sí, pero además son absurdas, son como discusiones, son malas. Son malas, ¿por qué? Porque si yo me pongo a discutir con vos sobre un tema y veo que vos tenés mejores herramientas que yo para la discusión, yo voy a cambiar el foco de esa discusión. Porque no voy a querer perder esa discusión. No hay un aprendizaje en la discusión, sino que yo tengo que eliminarte a vos, y es la referencia que yo tengo como un debate. Y ahí hay una enorme pérdida también en términos políticos. ¿Por qué? Porque hoy también estamos atravesados por los algoritmos, de lo que hablaban hace un rato, que fomenta el sesgo informativo. Sí. Entonces, si yo soy de River, difícilmente mi algoritmo a mí me muestre cosas buenas de Boca. Entonces voy confirmando esto todo el tiempo y difícilmente pueda cuestionar mis propias ideas, puedo entrar en crisis. Yo, mi matriz de aprendizaje difícilmente pueda entrar en una crisis, que es lo que me genera el otro, el conflicto que me genera el otro y lo positivo que es socialmente ese conflicto, porque me permite crecer como sociedad. Nosotros ahora estamos fomentando algo de convencerte de que tenés razón. Y ahí está una de las mayores pérdidas de este encierro, digamos. Pero hay otra que me gustaría antes que cerremos, que es el artículo 37. ¿Por qué yo hago referencia o quiero hacer acá? Porque dice, establece autonomía institucional y pedagógica la escuela. Esa autonomía abarca la facultad de definir su régimen de gobierno interno, elaborar planes de estudios propios, establecer sus reglamentos, determinar su régimen de personal, administrar sus recursos, decidir sobre sus políticas de admisión y permanencia. Y ahí esa es la parte que me asusta. Sus políticas de admisión. Porque ya de hecho está saliendo del juego, deja de nombrar la educación especial. Y además de que deja de nombrar la educación especial, que obviamente podríamos debatir sobre si está bien o no nombrado educación especial, pero dejo de nombrarla y después digo que las instituciones tienen derecho de admisión, o sea, pueden proponer un derecho de admisión. ¿Qué pasa con las personas que quedan afuera? Sí, ayer justamente estábamos hablando con Sole Varela, personas con discapacidad y que tienen muchos problemas, TEA y demás cuestiones, ¿no? Que hoy es muy complicado, digamos. Entonces yo ahí a mí me gustaría,
poner un signo de interrogación para que las personas que tengan que debatir debatan esto y pregunten, che, ¿qué significa esto? Claro. ¿Qué alcance tendrá el derecho a admisión? ¿Yo puedo elegir quién no? Y las personas que quedan afuera, ¿quién? Porque la escuela es un lugar para sostener, así como los clubes, el arte, son lugares que sostienen la comunidad, que ayudan a construir lo comunitario, lo colectivo, porque una de las grandes pérdidas acá es lo colectivo. Y es si el héroe es colectivo, como decía la frase de Eternauta, si el héroe es colectivo, es momento de cuidar a ese héroe, hoy. Mira. Muy claro. Sí, yo para terminar simplemente decir que acá nosotros no somos guardianes de un orden establecido ni nada, sino que solo que cuando se filtran estas cuestiones son todas regresivas, no hay un debate para adelante o para mejorar, lo mismo que la cuestión laboral, que vos decís, dale, bueno. A mí me hizo mucho ruido, la verdad. Bueno, dale, discutamos. Sí, ahora te van a tener que laburar 12 horas por día fácil, sin descanso, de lunes a lunes. Y vos decís, che, boludo, pero la idea de que la tecnología te beneficia de algunas cosas, por eso nadie está conservando algo que no debe modificarse jamás ni nada, para nada. No, porque de hecho la escuela necesita sin dudas debates, sin lugar a dudas, pero no detonarla. Pero que nos está pasando incluso acá, porque digo, nosotros acá tenemos filtraciones o cosas, mirá, aquel filtró algo, no se discute acá en la sociedad. Pero la verdad que lo vamos a tener de nuevo, me parece, a Enrique, para esto. No solo para estos temas, pero más que interesante, nos dejó mucho que pensar. Mucho que pensar.